Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero estén teniendo bonito transcurso de semana. Hoy les voy a dejar la lección correspondiente al día martes y vamos a estar viendo el tema de los distintos usos del lenguaje en la elaboración y recepción de un comunicado, ¿verdad? La clase pasada estuvimos hablando acerca de habilidades sociales, de los elementos que obstaculizan o favorecen el proceso comunicativo, y hoy vamos a estar platicando acerca de aquellos usos que tiene el lenguaje, ya sea en la elaboración o en la recepción de un comunicado. Bueno, chicos, ustedes como trabajadores sociales, uno de sus fines o uno de los fines de la licenciatura que están cursando es precisamente lograr el bienestar integral de la sociedad. ¿Cómo? Pues manteniendo el equilibrio de todos los aspectos que rodean a la sociedad y a un individuo que se encuentra dentro de ella. Para ello tienen que hacer uso de diversas herramientas. Esas herramientas van a provocar de alguna manera llegar al público, llegar al usuario, tener una reacción en él, y por ende creemos que esa reacción sea positiva y que la consecuencia sea el cambio tal vez de una conducta errónea, ¿verdad? Para ello tienen que hacer uso de los diversos recursos comunicativos con los que cuentan. Pueden utilizar flyers, pancartas, medios televisivos, redes sociales, medios masivos, espectaculares. Si ustedes se dan cuenta, cuando por ejemplo vamos al centro de salud de nuestra clínica, de nuestra comunidad, luego nos vamos a encontrar con por ejemplo, murales explicativos de alguna enfermedad, del porqué, de la importancia de cuidar ciertas cosas. Si vamos a un hospital va a ser lo mismo. Si por ejemplo vamos a una comunidad, vamos a encontrar tal vez en paredes pintadas cosas en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, cuidado con el dengue, etcétera, ¿no? Hay comerciales que nos dicen, por ejemplo, el típico chécate, mídete, muévete, ¿no? Que causó reacciones. Entonces, el Estado, en materia de salud pública, pues utiliza diferentes medios, ¿verdad? Comunicativos, diferentes recursos comunicativos, ¿verdad, chicos? Para pues darle a conocer al público cierto tipo de información que genere un bienestar en ella. Ustedes como trabajadores sociales van a hacer lo mismo prácticamente, ¿verdad? Por eso la importancia de esta materia que estamos llevando, comunicación social, y por eso la importancia de que ustedes conozcan los diferentes tipos o los usos que les pueden dar al lenguaje para elaborar o recepcionar algún comunicado, ¿verdad? Bueno, chicos, hay dos tipos de lenguaje: el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata cada uno de ellos. El lenguaje verbal incluye la lengua oral y escrita. Sí, chicos, el lenguaje verbal incluye la lengua oral y escrita, es decir, las palabras como las que están escuchando ahorita, que sería la lengua oral, y lo escrito, todo lo que tiene que ver con algún, por ejemplo, texto, alguna pancarta. Y también existe el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal incluye todo lo que tiene que ver con gestos, con lenguaje corporal, con señales, con el lenguaje icónico. El lenguaje icónico son significados de ciertos signos, chicos. Vamos primero con el lenguaje verbal. El lenguaje verbal dentro de la elaboración de proyectos comunicativos es de mucha ayuda, porque por ejemplo a través del lenguaje oral se crean tal vez comerciales, se crean tal vez contenido en medios de comunicación masiva como la radio, como la televisión, y también podemos crear flyers que contienen el lenguaje escrito, ¿verdad? Pancartas, murales, etcétera. Mientras que también podemos utilizar el lenguaje no verbal, sobre todo para aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad auditiva o visual, ¿no? El lenguaje corporal, por ejemplo, nos ayuda mucho a la hora de la comunicación. Ejemplo, si ustedes se dan cuenta, cuando yo les estoy diciendo algo, pues generalmente lo digo
no sé, con mis manos, con mis gestos, hago caras. Entonces eso es un plus muy amplio a la hora de comunicarnos, ¿verdad? Nuestros gestos, nuestros movimientos. Por ejemplo, si yo les estoy dando la clase, pero todo el tiempo estoy, sí, pues como les venía diciendo, chicos, la comunicación es no va a ser un aprendizaje, ¿verdad? Se van a aburrir. En cambio, cuando yo hago gestos que tienen que ver con el tema del que les estoy platicando, pues muchas veces generamos un mayor ambiente de comunicación. El lenguaje icónico también forma parte del lenguaje no verbal y tiene que ver con los signos y el significado que le damos a ciertos signos. Por ejemplo, el braille, que es el lenguaje de las personas invidentes, son signos a los que se les otorga cierto significado y que ellos van tocando, ¿verdad? A través del sentido del tacto. También, por ejemplo, el lenguaje, los signos de restaurante, cuando vamos en carretera, el tenedor y el cuchillo, todo eso es ejemplo de lenguaje icónico, chicos. En los comerciales muchas veces se utiliza este tipo de lenguaje también cuando ponen solamente iconos de por ejemplo, de alguna persona, del prohibido, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de comunicarnos, chicos, ustedes como trabajadores sociales, a la hora de emitir un proyecto comunicativo o de recepcionar un proyecto comunicativo, tienen que utilizar estos dos tipos de lenguaje para poder llegar a su público. Obviamente van a utilizar en mayor o en menor medida algún tipo de lenguaje dependiendo de las características de su usuario y de las metas que quieran lograr. Si se dan cuenta ahora, por ejemplo, con la pandemia del COVID, había muchos comerciales que nos explicaban qué hacer, qué no hacer, nos informaban y todos esos tenían recursos tanto del lenguaje verbal como del lenguaje no verbal, ¿sale? Es importante entonces utilizar todos los medios necesarios, corazoncitos, para que podamos lograr pues una comunicación exitosa, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren en una comunidad fortalecer los hábitos de higiene, ¿qué cosas emplearían? ¿Qué tipo de lenguaje emplearían? ¿Cómo lo combinarían? Si van a utilizar los dos. ¿Qué tipo de publicidad emplearían? ¿Harían flyers? ¿Harían murales? ¿Darían pláticas? ¿Harían una campaña en una red social, por ejemplo? Si se acuerdan cuando hicimos lo de una campaña de apoyo a tu comunidad, muchos, por ejemplo, enviaron cierto tipo de información a través de las redes sociales o del WhatsApp. Entonces, ahí utilizamos en cierta medida también el lenguaje. En esta ocasión utilizamos el lenguaje escrito, parte del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal con los iconos, ¿verdad? Que estuvimos mandando. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Espero lo hayan entendido. Nos vemos la próxima clase. Cualquier dudita, ya saben que estoy a su disposición. Nos vemos la próxima clase, chicos.